Sí. Bueno, vamos a ser como siempre puntualicos, empezar y terminar a la hora. Buenas tardes y gracias por asistir. Hoy abordamos ya la última charla del ciclo 22-23 de la Escuela Social con el título La transición y los ayuntamientos de la ciudadanía. Y para desarrollarla tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Julián Valduz. Muchas gracias, Julián, por venir. Es un placer tenerte aquí. ¿Qué menos? Julián es nacido en Tudela, es ingeniero industrial, inició su carrera política en 1979 en las listas del PSOE al Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona, donde fue alcalde de las dos primeras legislaturas de la etapa democrática. Parlamentario en 2 legislaturas, fue consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Navarra, presidido por Gabriel Urrayú. Fue un destacado dirigente dentro del partido y tras el escándalo de corrupción de alguno de sus dirigentes se desvinculó de la política. Desde 1995 su actividad ha estado ligada a la Universidad Pública de Navarra, de la que fue gerente entre 1995 y 1999. Y como introducción al tema de hoy he recogido 3 opiniones, una de la del profesor universitario Manuel Rodríguez Maciá, que en uno de sus trabajos dice: la transición política española propició una serie de cambios que, no por casualidad, se evidenciaron con mayor claridad en la ciudad, donde las políticas abstractas se definen y concretan. Durante los años 60 y 70, el denominado desarrollismo sobrevaloraba aquello que consideraba moderno en detrimento del patrimonio local y la memoria ciudadana. Ante dicho escenario, los primeros mandatos municipales de la democracia trataron de construir ciudades que basaban la identidad en la comunicación proveniente de la integración y el arreglo de sus vecinos. Era para ello, se trató de subsanar el déficit de las infraestructuras urbanas e incrementar las políticas públicas. Las elecciones municipales del año 1979 insuflaron aire fresco en las instituciones y en las ciudades se formaron cooperativas mancomunadas potenciando la comunicación interior y exterior y fomentaron las tradiciones que unían al vecindario. Por su parte, Enrique Orduña Rebollo, estudioso de la historia de las administraciones públicas, en un extracto de su obra Historia del municipalismo español, dice: en el ámbito de la administración local, el largo camino recorrido hasta 1995 estuvo plagado de dificultades y obstáculos, a veces mucho más graves de los que percibimos por la opinión pública. Las presiones inmovilistas fueron especialmente fuertes. No en vano se sabía que el control de ayuntamientos y diputaciones era una baza fundamental en el manejo de los resortes territoriales del Estado, con una importancia creciente en la lucha que se anunciaba por la recuperación de las libertades políticas y la implantación del sistema democrático. Y por último, Rafael Quirosa, catedrático de la Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, en un trabajo titulado Las instituciones municipales en la transición, dice: resalta las siguientes principales características que definieron la experiencia de los ayuntamientos en el periodo 79-83. Y enumera la extensión de la democratización al conjunto de la sociedad, incluidas las localidades más reducidas, la implantación de un nuevo modelo de gestión municipal, la existencia de un poder alternativo de izquierdas en las instituciones españolas, la constatación de un cierto declive del movimiento vecinal tras la constitución de los ayuntamientos democráticos y la confirmación de que junto a elementos de ruptura se mantuvieron otros de clara continuidad respecto a las etapas políticas del franquismo, especialmente en poblaciones pequeñas. Que el conocer algo más de la importante etapa histórica de la transición nos sirva tanto a la generación que la vivimos como a las sucesivas para tenerla en cuenta, porque a raíz de ella, con sus logros y fracasos, tenemos el próximo día 28 una nueva oportunidad para votar con libertad alternativas municipales y autonómicas. Y como todas las personas presentes hoy aquí tenemos ideología
memoria y criterio para decidir, por supuesto, el respeto absoluto a las opciones que se elijan. Y después de la vara, pues doy la palabra a Julián. Muchas gracias. Bueno, me vais a permitir, no voy a hacer campaña electoral, por lo tanto, aunque sigo siendo socialista y no estamos muy de moda en este momento, creo que no es el sitio oportuno para hacer. Sí que voy a hacer un canto a la democracia y a la política, a pesar de que en estos momentos la política no es que esté muy bollante por los hombres que ejercen la política. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este foro de reflexión y de debate, por vuestra labor y vuestro activismo. La sociedad civil necesita de gente preocupada, comprometida, que extienda la diversidad política, social en nuestros pueblos y ciudades, y creo que la Escuela Social, tanto aquí como la de Pamplona, tienen una larga vida y una larga trayectoria. Es un placer estar en mi pueblo. Yo tuve la oportunidad, siendo de una familia muy humilde, sin propiedades, poder estudiar debido a que había un colegio de jesuitas. Si no hubiera habido colegio de jesuitas, yo no hubiera podido estudiar. ¿Qué significa esto? Luego lo comentaremos. Que en la época negra, la época oscura del franquismo, no había servicios públicos. Si en Tudela hubiera habido un instituto, como lo hay ahora, y con buen funcionamiento, por cierto, por lo que sé, mucha más gente hubiera podido estudiar. Yo tuve la suerte de conseguir una beca, que luego resulta que se quedó sin fondos, y mi madre tuvo que ir pagando a los jesuitas 100 pesetas al mes, se las dilataron a plazos, cuando no estaba todavía muy de moda pagar a plazos. Y al siguiente año ya conseguí una beca con fondos. Pero la verdad es que aquellos años de aquella Tudela, de aquella España, no éramos distintos al resto del país. Era una España complicada. Yo nací en el año 42, os imagináis, recién terminada ya la guerra civil, pero sobre todo estábamos en la Segunda Guerra Mundial y fue una época muy difícil. En aquella Tudela en la que teníamos una economía de subsistencia, algunos eran ricos, como siempre, siguen siéndolo, y había mucha gente sencilla, humilde. Pero desde luego fue una época, hasta los 18 años que salí de Tudela y ya no volví. Bueno, volví a dar clases en la Academia BR los veranos para seguir pagándome la carrera en Bilbao. Pero yo creo que fuimos una época, al menos yo la recuerdo, con mucha felicidad. No teníamos nada y seguramente por no tener nada éramos más felices que ahora que tenemos de todo. Pero así es el consumismo y el capitalismo. Nos engañan una y otra vez por las televisiones. Así que, como el título es un poco mezcla de lo que es la transición y los ayuntamientos, yo hubiera preferido hablar solo de mi experiencia en el Ayuntamiento de Pamplona, pero voy a decir unas notas sobre la transición, sobre todo para que recordemos de dónde venimos, que a veces se nos olvida. Y por eso me vais a permitir, respecto al título de la transición, que recuerde la definición que hace la Real Academia Española de esta palabra. En su primera acepción dice: condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Esto es lo que vamos a hacer el próximo día 28. Yo no pude votar al ayuntamiento hasta que no tenía 35 años. Ahora, en cambio, ya estamos aburridos de tantas elecciones, pero la democracia nunca se ha aburrido, por muy descontentos, por muy desactivados que estemos. La democracia, con defectos, es el mejor sistema de convivencia, no hay otro. Por cómo me ha presentado Jesús, podríamos hablar de amistades peligrosas
Yo estuve en los años negros del socialismo en Navarra con los gobiernos de Gabriel Urarráburu y con la delegación del gobierno de Luis Roldán, que hizo muchísimo daño a la democracia y al socialismo en particular. Y yo creo que todavía no nos hemos recuperado y nos costará décadas recuperarnos del chandillo que nos hicieron ambas personas. Personas de vería política que hicieron mucho daño al partido. Tengo que reconocer que Gabriel Urarráburu ha sido, y yo creo que será durante muchos años, el mejor presidente de Navarra. Pero lo estropeó metiendo la mano en la caja. No niego que estos hechos no me influyeran. Me influyeron mucho. Que fuéramos a tomar un vino en Pamplona, en un bar, y te llamaran, perdón, chorizo, no era, perdonad que me emocione porque no era nada agradable. Cuando tú no habías metido la mano nunca en la caja pública. Pero yo creo que la política activa de 8 años en el Ayuntamiento de Pamplona fue una etapa única y apasionante. Yo fui, no digo feliz, lo siguiente, ahora que está de moda decir esto, fui un hombre entregado a la causa pública, además de a la causa socialista, de redistribuir y regenerar este país. Pero yo creo que a la política hay que entrar y hay que salir. No está muy de moda esto últimamente, pero hay que ir desde una profesión modesta o más importante, pero desde cualquier opción que se entre en la política hay que salir pronto. El poder es muy peligroso, muy peligroso. Te crees más alto, más guapo, mejor que nadie. Y somos todos iguales, todos iguales. El día 28 votamos igual los ricos, los pobres, los guapos, los feos, todos. Esa es la riqueza de la democracia, el poder votar en igualdad de condiciones con todos. He sido, en la vida pública estuve 12 años, 8 en la alcaldía y 4 de ministrillo en el gobierno de Navarra, y la verdad que cambió mi vida totalmente. Personal, tuve que divorciarme con mucho coste personal. Pero, desde luego, mereció la pena. A pesar de que el cuerpo, el físico, calvo no, calvo ya era antes, o sea que por lo tanto ahí no ha influido el desgaste personal, pero yo creo que el hígado, el corazón, el riñón, el estrés que vivíamos en aquellos tiempos, cuando ETA, se nos ha olvidado ya, que lo mataba casi a 300 personas al año, era muy fuerte. Estar en primera línea en aquel momento en el Ayuntamiento de Pamplona fue muy duro, muy duro. Decía que la política activa, porque creo que siendo una de las labores mejores, humanas que se pueden realizar, aunque insisto que en este momento no es que sea la mejor, pero sigue siendo la más noble, la más bonita, entregarte a los demás. Yo creo que en la política hay que entrar con mucha ilusión. Yo no sé si estas campañas electorales reflejan la ilusión de los políticos o es solo campaña de imagen, de compromiso, de promesas que luego no se cumplen. Creo que si se va con servicio a lo público, que por cierto sigue poco de moda en este país, lo público,
interesa mucho más en lo privado. Creo que es una tarea apasionante. Yo creo que yo no soy politólogo, por tanto os voy a hablar de mi experiencia, de la vivencia que yo viví, la transición y los primeros ayuntamientos democráticos. Por lo tanto, os voy a hablar desde el corazón y el sentimiento, no desde las consignas ni lo que ahora está de moda, ¿no? La política correcta. La transición, diremos que ese periodo de la historia contemporánea en que este país dejó atrás el régimen dictatorial de Franco, que algunos no lo habréis conocido, pero los que lo conocimos, aunque éramos críos, era nefasto. Pasó a regirse por una constitución que la votamos todos los ciudadanos, positiva, negativa o absteniéndonos, pero la votamos todos los españoles. Algunos no, como Alianza Popular, por ejemplo. Hay consenso en situar el inicio de la transición con la muerte del dictador de Francisco Franco, que recordáis fue el 20 de noviembre del 75. Cuando el Consejo de Regencia, asumió transitoriamente la jefatura del Estado, no había sustituto de Franco en ese momento, hasta el 22 de noviembre que se proclama rey, al rey Juan Carlos, también con la mano metida en la caja, desgraciadamente, en su etapa final, asumió transitoriamente la jefatura del Estado, naturalmente nombrado por Franco, obviamente. Y a partir de ese momento, yo creo que comienza la transición. Y os voy a recordar, porque creo que es importante, que aquellas cortes franquistas de alguna manera se hicieron el harakiri porque aprobaron la reforma política. Una reforma política que les apartaba y les separaba del poder. Cierto que algunas oligarquías económicas y políticas continuaron en la democracia. Y yo creo que todavía continúan hoy, después de 40 años todavía. El rey confirmó como jefe del Estado a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno. ¿Recordáis esa imagen? A mí no se me olvida, casi llorando en la televisión, diciendo: españoles, Franco ha muerto. Fíjate, qué alegría. Para muchos, para otros no tanto, seguramente. ¿Sabéis cómo le llamaban a Carlos Arias Navarro? El carnicerito de Málaga, a la cantidad de gente que fusiló después de la guerra. Pronto se manifestó la dificultad de llevar a cabo las reformas políticas necesarias bajo su gobierno. Y eso se produjo un distanciamiento entre Arias y el rey, que en aquel momento tampoco sabía muy bien lo que era la democracia parlamentaria del rey Juan Carlos. Tanto es así que el 1 de julio del 76, fijaros, Franco muere en noviembre del 75. Pocos meses después, el 1 de julio del 76, el rey le pidió la dimisión a Carlos Arias Navarro. Y menos mal, yo no sé si tenía mala conciencia o no, se la presentó la dimisión. Con lo cual le sucedió Adolfo Suárez, un hombre que habréis oído hablar de él, que procedente del viejo franquismo y de las cortes franquistas, fue un hombre importante para la democracia, muy importante. Aunque algunos opinan que no, pero yo creo que hay que entender aquella España. No podemos juzgar a la transición política sin tener en cuenta aquel contexto, de dónde veníamos. No se produjo
como en Portugal, una revolución, ni como en Grecia, sino veníamos de un dictador muerto en la cama. Por lo tanto, hay que situar bien en este contexto lo que fue aquella transición. Pues como os decía, pidió la dimisión a Carlos Arias Navarro y la consiguió. El camino era, dentro todavía del régimen jurídico franquista, de la octava ley fundamental, que era la de la reforma política, aprobada por las propias Cortes franquistas. Todavía no habíamos elegido a nadie. Eso yo creo que, no sé si tiene o no mucho valor, para mí desde luego lo tiene. Como lo tiene una cosa que os voy a decir que no tiene nada que ver con esto. En mayo del 75, pocos meses antes de que muriese Franco, las Cortes franquistas aprobaron una ley del suelo, de urbanismo, que por primera vez reconocía lo público de lo privado. No se ha hecho todavía hoy, en democracia, una ley del suelo mejor que aquella. Todavía hoy, por no citar la ley de urbanismo de Aznar, que permitió barra libre, así está la costa, todas las costas españolas con la barra libre de Aznar. Bueno, no voy a hacer crítica política, y me perdonáis, si en algún momento me paso. Pero es que hay que reconocer las cosas, que unas Cortes que estaban ya muriendo prácticamente políticamente, aprobasen aquella ley, todavía yo no lo entiendo. No entiendo cómo pudieron aprobar aquella ley tan avanzada. Es un fenómeno que habría que estudiar sociológicamente. ¿Os molesta el rollo este? ¿Separarlo? Vale, gracias Jesús. Bueno, pues entonces decía que el camino fue a estas Cortes franquistas elaborar la ley de reforma, la ley fundamental, porque todas de Franco eran fundamentales, para ellos, claro, no para los demás. La ley de reforma política. Esa ley contenía la derogación tácita del sistema político franquista. En solo 5 artículos, fijaros qué sencilla era la ley. En aquellas Cortes no era posible un artículo tan desarrollado como el de la Constitución del 78, pero con 5 artículos y una convocatoria de elecciones democráticas, por primera vez. Y a eso se dedicaron con el cumplimiento de esta ley de reforma política. Dichas elecciones se celebraron el 15 de julio del 77. Eran las primeras desde febrero del 36, desde la República. Fijaros, se habían pasado años. Primeras elecciones que pudimos votar. Generaciones intermedias no pudieron votar nunca. Solo las leyes fundamentales del régimen franquista, claro. Esas primeras elecciones las ganó UCD, que era un partido que había montado Adolfo Suárez con diversos partidos, los liberales, los democristianos, bueno, un popurrí de fuerzas de derechas, que ahora llamamos conservadores, pero consiguió un partido que inició la democracia y que yo creo que también está sin reflejar sociológicamente y políticamente la labor que hizo UCD en este país, con errores como todos, pero creo que fue un pilar importante de la democracia actual, la labor de Suárez y de UCD, su gobierno. Aunque en aquel momento estaban el Opus Dei, que estaba explosionando, eran los tecnócratas, con los planes de desarrollo, ¿recordáis? Pero verdaderamente yo creo que está sin reconocer la labor que consiguió Adolfo Suárez liderando el Partido de Unión Democrática del Centro.
el 6 de diciembre se ratificó en referéndum la Constitución española, y antes quiero hacer un apunte, antes de la aprobación de la Constitución, cuando estas Cortes Constituyentes redactaron la Constitución, con lo que hemos oído hablar de los padres de la Constitución, entre ellos el ínclito Fraga, que os hable de la reforma fiscal. En este país, durante un montón de años, décadas, no se pagaban impuestos. 2 miserables pesetas a los ayuntamientos vía contribución. Impuestos directos no había. Impuestos indirectos estaba el ITE. Algunos recordaréis lo que era el ITE, que eran los impuestos indirectos. Y hasta que el gobierno de UCD, con su ministro, Fernández Ordóñez, hizo la reforma fiscal. Una reforma fiscal que siguió los criterios que imperaban en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que era un poco siguiendo la socialdemocracia, que intentaba cobrar impuestos y redistribuir esos impuestos. Luego, al final, os hablaré de los que en estos días de campaña dicen de rebajar impuestos. Bueno, pues esta ley de Fernández Ordóñez fue fundamental. Tanto es así que le habían encargado, no sé si habréis oído hablar de un profesor, Enríquez Fuentes Quintana, al que era un gran economista, le encargaron un informe previo a la reforma fiscal. Y el ministro de Franco, que se lo presentó a Franco, al día siguiente lo dimitió Franco. Y solo era un informe, no se había aprobado nada todavía. Imaginaros de dónde venimos. Vuelvo a la Constitución, ya digo que al final hablaré de los impuestos. El 6 de diciembre se ratificó, como hemos dicho, la Constitución, y el 29 se proclamó después de publicar en el BOE. A principios del 81, esto es, como digo, en el 78, Suárez estaba cercado por los poderes fácticos, que en aquel momento, si todavía hoy siguen, imaginaros la fuerza que tenían todavía en aquel momento, y lo estaba pasando francamente mal. Presiones del ejército, muy presente en aquella sociedad española, y dimitió. No pudo hacer un hombre honrado, no conseguía lo que quería y dimitió. Y sobre todo también, hay que decirlo, con cierto distanciamiento del rey, que aunque ahora lo critiquemos mucho al emérito, tuvo un papel también importante en aquella época de la transición inicial. Sabéis que el 23 de febrero del año 81, recién aprobada la Constitución, en la sesión del Congreso, que precisamente iba a elegir al sucesor de Suárez, que era Leopoldo Calvo Sotelo, los del Tricornio invadieron el Congreso. Hace poco veréis las imágenes auspiciadas por Trano del asalto al Capitolio. No fue tan burdo, pero hubo disparos, menos mal que no hubo ningún muerto en el Congreso, pero ver la actitud del ministro de Industria, del Ejército, de Mellado, con qué entereza afrontó la humillación de la Guardia Civil, son imágenes que a mí al menos no se me borran nunca. Las tensiones internas de UCD, ya os he dicho que había mucho lobo dentro de UCD, hicieron imposible su existencia y se disolvió. Parte fueron Alianza Popular, que siempre ha estado, está y estará en este país, con distintos nombres, y otros fueron a otros partidos.
Ya os he dicho que Alianza Popular, con Fraga a la cabeza, no votó la Constitución. Se dicen demócratas. En los comicios del 82, luego os hablaré de los ayuntamientos, que fueron en el 79, había tantas ganas de cambio en este país, cierto que con una cierta herencia de la guerra civil todavía, había todavía mucha gente afectada por los crímenes de la guerra civil, hubo un éxito electoral del Partido Socialista como no lo habrá ya, yo creo que nunca. De 350 diputados sacamos 202, una mayoría absoluta que permitió que Felipe González cambiase este país de arriba abajo, con defectos, con errores. Pero recordáis una frase de Alfonso Guerra: vamos a cambiar este país, que no lo va a conocer ni su puta madre. Bueno, entonces, con ese resultado que permitió el desarrollo de la Constitución, no empezó el desarrollo hasta el 82, como os digo, y se había aprobado en el 78. Empezó realmente la primera legislatura democrática. Con este marco y la situación política, en el 79 se celebraron las primeras elecciones democráticas a los ayuntamientos de España, en la que os he dicho que yo pude votar por primera vez a mi ayuntamiento. En este caso yo vivía entonces en Pamplona, no pude votar en Tudela. Me hubiera encantado votarle al difunto y pobre Paco Álava, que murió en un accidente. Me hubiera encantado haberle votado. Todavía no había empezado el desarrollo, y me vais a permitir aquí una crítica, ya sé que esto es una crítica que no es muy compartida en este país, al rollo de las comunidades autónomas. Y me explicaré por qué digo rollo. En España antes había 3 niveles del Estado. Estaban los ayuntamientos, las diputaciones, que lo que permitían era prestar servicios a los ayuntamientos pequeños, y el gobierno central. No había más. Con el desarrollo de la Constitución, cierto que por las presiones, que también tienen mucha crítica, de los vascos y los catalanes, pues hubo que dar café con leche para todos. Y ese café con leche ha generado, como veis continuamente en las noticias, sobre todo en Madrid, con la ínclita Ayuso, una lucha de competencias feroz, que esto es mío, que esto es tuyo, y el ciudadano está aparcado. Nadie le pregunta ni se preocupa por lo que quiere el ciudadano. Pero en fin, bueno, tenemos las autonomías y con ellas tenemos que seguir viviendo. Es cierto que una cierta descentralización era necesaria. Había que acercar la administración a los ciudadanos. Pero, ¿acaso no estaban ya los ayuntamientos? ¿No es lo más cercano al ciudadano, el ayuntamiento? ¿No se podía haber jugado con el tema competencial, fortaleciendo los ayuntamientos y aquellos pequeños haberles dado, y tenéis el ejemplo en Tudela, con las mancomunidades que prestan servicios? Pero en fin, bueno, no me alargo más con este tema. Bueno, lo que con las elecciones del 79 se produjo una explosión, yo diría que de democracia auténtica. Hasta entonces, las asociaciones de vecinos, ciertas organizaciones de la Iglesia Católica, habían trabajado muy bien por abajo. Pero yo creo que
los ayuntamientos permitieron una puerta abierta a un cambio en la sociedad, una sociedad cercana, que daba servicios a los ciudadanos. Y os decía que en el 79 España dio un giro tremendo a la izquierda, que además se potenció con el pacto que hizo el Partido Comunista, que Adolfo Suárez tuvo la valentía de reconocerlo y legalizarlo, y ese fue uno de sus mayores problemas dentro de UCD, legalizar el Partido Comunista. Pero los pactos de gobierno municipal del PSOE y del Partido Comunista permitió, no digo todas, pero en la mayoría de las grandes ciudades, de las capitales importantes, hubiera gobiernos progresistas. Y yo creo que el 3 de abril, este mismo resultado a nivel Navarra, no consiguió muchos cambios, pero la verdad que yo en primera persona tuve la carambola de salir alcalde. Fijaros con qué resultado. 5 concejales sacó el Partido Socialista de 27. Ni borracho, nunca he estado borracho, pero ni borracho hubiera soñado que yo podía ser alcalde con 5 votos. Pero ¿qué pasó? Que en aquellos resultados, con aquel parlamento que había pactado la vieja Diputación Foral con Martín Villa, entonces ministro, habían pactado una especie de parlamento, entre comillas, con no muchas competencias, y hicimos las elecciones a la vez. Entonces, al Parlamento, por una tradición que a mí no me gusta, por las viejas merindades, concepto muy decimonónico. Y en el Parlamento nosotros sacamos más votos que Ribes d'Asuna. Y ahora os hablo de Ribes d'Asuna. Y en el Ayuntamiento nosotros habíamos sacado más votos, Ribes d'Asuna ya ha sacado más votos que nosotros. Ribes d'Asuna sacó en Pamplona 7 concejales, nosotros 5. En cambio, en el Parlamento habíamos sacado más parlamentarios que Ribes d'Asuna. Entonces empezaron las negociaciones entre el PSOE y Ribes d'Asuna, sin saber muy bien ni la propia Ribes d'Asuna qué era Ribes d'Asuna, porque era el brazo político de ETA, que estaba en plena ebullición, pero quería meterse ya en las instituciones, entre otras cosas por la financiación, obviamente. Y bueno, pues empezaron a venir. Nuestro candidato al Parlamento, a ese Parlamento que os he dicho entre comillas, era Víctor Manuel Arbeloa, que para los abertzales era el demonio. Además de cura, era el demonio. Y por tanto no aceptaban. Nosotros les decíamos a Ribes d'Asuna, oye, lo hemos puesto nosotros, no lo vais a poner vosotros. O sea, tenéis que votar al que hemos puesto nosotros. Nosotros votamos a Pachi Zabaleta en el Ayuntamiento de Pamplona, que habían sacado 7 y nosotros 5. Y así estuvimos negociando, mareando la perdiz 15 días. Así llegamos hasta la víspera. La toma de posesión del Ayuntamiento Democrático fue el 19 de abril. Las elecciones habían sido el 3 de abril. Y la víspera, el 18, yo me fui a casa, todavía a mi casa sin divorciarme, creyendo que al día siguiente nos votábamos a nosotros mismos, que es lo que habíamos dicho en la mesa de negociación. ¿Qué pasó? Que en el ayuntamiento, que se constituía antes que el Parlamento, Ribes d'Asuna, para que no saliese UCD, que había sacado 11 concejales, y por lo tanto, aunque no hubiera mayoría, sabéis que salía alcalde la lista más votada, pues para que no saliese la derecha, me votaron a mí sin decirnos absolutamente nada. Y yo recuerdo esa sesión del ayuntamiento, no se me olvidará nunca, en la que empezó a salir Balduz. ¿Qué es esto, no? O sea, yo solo tengo 5 votos. Bueno, pues tuve los 7 de Ribes d'Asuna y los 2 del PNV, que en aquel momento hacían un seguidismo total a Ribes d'Asuna. 9 y 5, 14. Y me votaron a mí.
podéis imaginar, yo en aquel momento estaba de profesional trabajando en un despacho, aplicando esa ley que os he dicho de la ley franquista del 75, de la ley del suelo, un despacho de urbanistas, 2 ingenieros y 2 arquitectos. Y por lo tanto, yo había aceptado ir en la lista número 1 sabiendo que, bueno, iba a ser concejal, pero me permitiría trabajar en el despacho. Así que cambiaba mi vida radicalmente, porque si yo aceptaba la alcaldía, que la acepté, no iba a poder trabajar, iba a tener que dedicarme, no full time, mucho más al ayuntamiento. Y así me cargué el despacho, que se fue al garete también a los 2 años, después de dejarlo yo. No por ser importante yo, no creáis que, sino simplemente porque éramos 3 y si faltaba uno, pues la cosa se complicaba mucho. Y entonces yo le pedí, no digo permiso, pero le hablé al partido, en ese momento Gabriel Urraludo, que era el secretario del PSOE en Navarra, le dije, mira, yo, si queréis, me hago la aquí, lo acepto, no sé lo que pasará, pero yo me comprometo a intentar hacer las cosas bien. Me dijo, no, tú sigue, claro, sabiendo que el mochuelo era para mí, no para él, claro. Pero en fin, yo acepté. No os niego que con demasiada valentía, quizá, con poca reflexión, sino con las ganas de cambiar Pamplona, que esas las tenía clarísimas. Yo quería situar a Pamplona en lo que cuando salías fuera de España y veías otras capitales europeas, sentías envidia. Y quería situar a Pamplona en esa órbita. Por lo tanto dije, bueno, mientras me dejen trabajar, lo voy a intentar. Y ahí comenzó, iba a decir mi calvario, no fue calvario, pero os imagináis, 14 votos para aprobar todo, y yo 5. Os imagináis por los pasillos, las mesas, aquello no fue negociación, fue casi un milagro. Pero bueno, con paciencia y con mucho tacto, y escuchando tanto a unos, a los abertzales, que eran 9 votos, como a los de derechas, que eran 11, pues fuimos sacando las cosas. Al principio costó un poco, pero al final ya les fui engañando poco a poco y fuimos sacando las cosas adelante. Pero os quiero decir una cosa que es importante. Al aterrizar en el ayuntamiento, y pasó en casi todos los sitios así, en unos más que en otros, los ayuntamientos eran franquistas, no habían cambiado. Tú aterrizabas allí, no había recursos económicos, no había marco jurídico, no había marco organizativo. Era un poco el mundo de los funcionarios, con todo respeto. Y por lo tanto entramos los políticos a mandar, bien o mal, pero a mandar. Y tengo que decir que cuando yo pregunté qué técnicos tenía el Ayuntamiento de Pamplona y fui por todos los departamentos, había muy poco técnico cualificado, había mucha gente. Soy muy justo. Aquí atrás casi no se oye. Perdón, bueno, lo voy a tener así con la mano, ¿se oye? Sí. Vale, gracias. Pues decía que no había mucho técnico cualificado para todos los planes que teníamos para Pamplona. Así que me tuve que apoyar en la sociedad civil. No había entonces escuela social. Y me tuve que reunir con economistas, con abogados, con urbanistas, con todo tipo de profesionales que sin cobrar ninguno, esto sí que lo quiero decir, se pusieron a disposición de aquel proyecto. Era ilusionante cambiar Pamplona. Y no fueron 5 ni 6, fueron un montón de profesionales con los que trabajé muy a gusto, porque algunos pensáis que los partidos políticos tienen, oye, el partido te dice que, oye, con esto haz lo que sea. No, no, más solo que la una. Yo estaba en Pamplona más solo que la una. Mis 5 concejales tenían buena voluntad, poca formación política, yo tenía algo de formación política,
porque en mi época de estudiante me había acercado un poco a la órbita del Partido Comunista, que era lo único que se funcionaba en la universidad, y por lo tanto tenía cierta visión política, pero tampoco gran cosa. Fuimos aprendiendo con el día a día, pero gracias a la colaboración cívica de estos profesionales pudimos darle la vuelta a Pamplona terriblemente. También es cierto, y quiero reconocer, que en aquel momento todos los partidos habíamos eclosionado. Unos venían de la clandestinidad, los más, otros no, de colectivos vecinales, de la Iglesia, como os he dicho, y por lo tanto los partidos en aquel momento, que no tenían grandes cuadros como actualmente, querían elegir a los mejores para las listas municipales. Y ahí hicieron todos los partidos políticos un esfuerzo importante de llevar a profesionales a las listas municipales. Y lo hicieron todos, con mayor o menor éxito, pero lo hicieron todos. Yo recuerdo una de las directrices que en aquel momento el partido lo manejaba Alfonso Guerra, que era, os lo digo porque es que es un chascarrillo, en el primer lugar un urbanista y en el puesto 5 una mujer independiente. Fijaros, han cambiado las cosas ahora. Y con eso hicimos las listas, prácticamente en toda España, con esos criterios de Alfonso Guerra. Bueno, pues como os decía, el resultado electoral fue una fiesta en toda España, menos en Pamplona. En Pamplona fue bochornosa la sesión de investidura. Es cierto que, como no había habido tiempo, recordar que la víspera habíamos roto las negociaciones con los Ribatesun. Luego todo el mundo, sobre todo los aberchanos, que son muy militantes, estaban en el pleno y en la plaza del ayuntamiento, esperando que el alcalde fuera Pachi Tableta, de Ribatesun. Cuando se enteraron que era Bandú, imaginaros lo que se armó allí. El ayuntante había preparado unos canapés y unas cosas en el salón para después de la toma de posesión. Irrumpieron a los balcones y tiraron las bandejas a la plaza del ayuntamiento. Además de insultos. Bueno, violencia física yo no sufrí en el pleno, pero sí en la calle cuando bajé después. En España fue, como os digo, una fiesta, en toda España. Ganasen los de derechas, los de izquierdas, los de en medio. Pero bueno, así es esta Navarra nuestra, de los polos y los sinsabores. Bueno, pues como os decía, esa mañana fue una mañana para mí personalmente muy dura. Primero, ir a casa a explicar a mi mujer que no iba a ser concejal, que iba a ser alcalde. Con lo que eso significaba, que no iba a pisar la casa, que iba a estar todo el día en el ayuntamiento. Desde el principio no lo aceptó y esa fue una de las causas, entre otras, de la ruptura de nuestro matrimonio. Pero, fijaros, yo creo que la tarea por lo público, por los demás, creo que merece la pena. Y yo he dejado muchos pelos en la gatera, muchos. Pero insisto, ha merecido la pena. Fueron 8 años en los que yo fui, no digo feliz, no tuve tiempo de ser feliz, solo hice trabajar. Fijaros que como había un secretario franquista en el ayuntamiento, y entonces lo primero que te decía, esto es ilegal, esto no se puede hacer. El interventor, lo mismo, no hay dinero. Y había que pelear con eso. Por lo tanto, yo me cogía por la noche y me llevaba los expedientes del pleno
con el chofer, con un viejo Dodge. ¿Recordáis aquellos coches ostentosos, horrorosos, con un cartapacio lleno de expedientes, y por la noche leyendo los expedientes a ver si sabía un poquito más que el secretario y un poquito más que el interventor, si no para engañarles, para confundirlos, y que me permitieran llevar al pleno sin una advertencia de ilegalidad, porque algunos concejales miraban todo con papel de fumar. No, si esto es ilegal no se puede hacer. ¿Cómo cambia una sociedad si te mantienes con las leyes antiguas? Hay que cambiarlo. No digo haciendo ilegalidades, pero bordeando un poco la legalidad. Bueno, pues así estuve mucho tiempo. Y os cuento otro dato que poca gente lo conoce. Yo estuve año y medio sin cobrar, bueno, luego os diré cuánto cobraba en el ayuntamiento. Desde el primer pleno yo exigí cobrar en lo que trabajaba, que era el ayuntamiento. ¿Qué pensaron tanto Antonio Batasuna como Unión del Centro Democrático? A mí se aburre y se va, porque había que mantener a la familia, obviamente. Gracias a ser alcalde, yo era presidente de la Caja de Ahorro Municipal, de la vieja Caja de Ahorro Municipal, y a base de 2 créditos pude vivir año y medio hasta que conseguí que el ayuntamiento aprobase un sueldo para el alcalde. Preguntarle ahora a los actores políticos si estarían sin cobrar un año, año y medio. Pero en fin, era distinto. Era una etapa en la que había mucho compromiso personal, ilusión, y éramos capaces de casi todo. También esto influyó en mi divorcio, obviamente, podéis imaginar. Menos mal que mi mujer, mi ex mujer, era profesora de instituto y entraba un poquito de dinero en casa, ¿no? Porque lo que yo conseguí con los créditos, solo recuerdo, ahora que hablamos de la inflación, estaban al 18%. Esos créditos tuve que pagarlos al 18%. Naturalmente, a pesar de ser presidente, no hice ninguna manguada. Pagué religiosamente los créditos y sobre todo los intereses, que eran casi de usura, 18%. Bueno, pues os he contado un poco cómo fue el comienzo. Nosotros habíamos diseñado, ahora que estamos en plena campaña electoral y programas electorales, habíamos diseñado un plan de acción municipal concreto, cuya financiación era de 1.500 millones de pesetas. Entonces estamos hablando todavía de pesetas. En el ayuntamiento no había un duro. Yo conseguí con el Banco de Crédito Local, que a pesar de que el director era de UCD, yo pude vivir los 2 primeros años en el ayuntamiento con los créditos pequeños, pero suficientes para empezar la tarea municipal con el Banco de Crédito Local y con los créditos de la Caja de Ahorro Municipal. Bueno, pues yo ya tenía la emisión de deuda que financiaba los 1.500 millones para nuestro plan de acción municipal, que luego os diré en qué consistía. Y naturalmente yo estábamos tutelados por el gobierno de Navarra en aquel momento, Jaime Ignacio del Burgo, que yo supongo que os suena. Y recuerdo en su despacho, cuando le fui a pedir la autorización, que era preceptiva, del gobierno de Navarra para hacer la emisión, que no la financiaba el gobierno, la financiaba el Banco de Crédito Local y la Caja de Ahorro Municipal. Y me dijo una frase que no se me olvidará nunca. Me dijo: hombre, es que si yo te apruebo esta emisión de deuda, te jubilas de alcalde. Le dije: hombre, pues mi intención no es jubilarme de alcalde, pero... Y al final, después de muchas negociaciones con Jaime Ignacio, conseguí que me dieran 750.
50%. Como las rebajas cuando vamos al Corte Inglés, al 50%. Bueno, con 750 pusimos en marcha este plan de acción municipal que logré que se aprobase en el ayuntamiento, con los votos, tengo que decirlo, de los que me habían votado, con Herri Batasuna y con el PNV. Conseguimos la aprobación, no con la derecha, y no había nada ideológico en aquel plan de acción municipal, era cambiar Pamplona, ¿os imagináis? Pero bueno, la cosa era ahogar a la izquierda que gobernaba, ¿no? Y tenía 3 ejes ese plan de acción municipal. Uno de ellos era una preocupación clásica. Todavía actualmente, aunque menos, se han eliminado muchas desigualdades de los barrios. En Pamplona, lo que llamamos barrios bajo el agua, lo que rodea el río Arga, la Chantrea, la Rochapea, San Jorge y Echabacoy, barrios procedentes de la inmigración que vino a Navarra y a Pamplona con la industrialización del plan de formación industrial, gente humilde, y por lo tanto tenían muy pocas dotaciones. Por lo tanto, hicimos que en cada barrio, esa era la propuesta del plan, hubiera un pequeño parque para que no tuvieran que ir o a la Vuelta del Castillo o a la Taconera, a los parques del centro de Pamplona. Dar a los colegios públicos, con que la competencia de educación era del Ministerio, pero los ayuntamientos teníamos la obligación de prestar terrenos y dotarles de aulas de informática, de actividades deportivas y de pequeños centros polideportivos, pequeños porque no había mucho dinero. Y luego empezar a trabajar con un tema que también hablaré al final, del agua y la sequía. Hasta ahora estábamos acostumbrados y seguimos acostumbrados a que abrimos el grifo y sale el agua. Pero el agua se ensucia y hay que depurarla. ¿Os imagináis en el año 79 hablar de saneamiento? Como ahora hablar del cambio climático, sonaba a chino. Nosotros pusimos en marcha en Pamplona, a través del viejo Servicio Municipal de Aguas, de Pamplona, un canon por cada metro cúbico de agua limpia. Había que pagar un canon para el futuro abastecimiento. Futuro. No habíamos hecho nada todavía. Entonces hicimos un plan integral que consistía en, como ahora la fibra óptica, un plan de colectores por todo Pamplona que llevaban las aguas sucias a un punto. En este caso, un pequeño concejo de la comarca de Pamplona, Arazuri. Y ahí construir una depuradora. Con lo cual, saneábamos las aguas sucias. Bueno, era un plan mastodóntico, no podéis imaginar los millones de pesetas que valía ese plan. Y ahí tengo otra vez que decir el apoyo de UCD a través del viejo Ministerio de Obras Públicas que nos financió la depuradora, que valía un montón de millones, porque había en España, procedente del franquismo, montones de depuradoras que se les habían concedido a los amigos constructores que no funcionaban. Y nosotros teníamos un técnico en el ayuntamiento, buenísimo, un ingeniero de caminos, que quiero decir el nombre, no sé si os sonará, Paco Galán, buenísimo, buenísimo. Y con él, con los criterios de Galán, diseñamos la depuradora diciéndole al ministerio que nos la pagase. Os podéis imaginar que el ministerio decía, oye, la depuradora la pago yo y la hago con los proyectos que hemos hecho por España. Decimos, no, esas no funcionan. Nosotros queremos una y a nivel europeo que funcione. Tanto es así que en el ministerio, cuando íbamos con los técnicos a negociar a los criterios de Galán, de este ingeniero, le llamaban galancios, porque como quería lo mejor suele ser lo más caro, como sabéis, pues era muy caro y no lo pagábamos nosotros. Nosotros, con dinero de los ciudadanos que estaban pagando
el canon de saneamiento sin saneamiento, y con unos millones que le sacamos a la vieja Diputación conseguimos financiar, y con deuda una vez más, el plan de colectores. Y ese fue el comienzo de lo que ahora es la mancomunidad de la comarca de Pamplona, que luego siguió en Tudela, en Estella, siguiendo un poco, y en Tafalla, siguiendo un poco los criterios de la de Pamplona. Pero, fijaros las cosas que había que inventar. Estaba todo por inventar. Ya os he dicho que no había ningún tipo de marco económico, jurídico, no había nada. Y nosotros llegamos al ayuntamiento con una inocencia. En ese momento había dos cosas a nivel, esto quizá no suene mucho, es una jerga financiera, contabilidad analítica, que lo que persigue es saber exactamente en qué te gastas el dinero. Sigue siendo no está de moda todavía en España eso. Y nosotros trajimos de Estados Unidos un instrumento que era el presupuesto en base cero, que era cuando un concejal venía al ayuntamiento, a la alcaldía, cuando estábamos haciendo los presupuestos, y me decía, oye, pues mira, quiero hacer no sé qué en la Chantrea, o en la Rochapea, o en un barrio. Y pues, ¿cuánto cuesta esto? Pues 10, 15 millones de pesetas. El presupuesto en base cero lo que pretende es analizar aquello que te vas a gastar peseta a peseta, o ahora euro a euro. Bueno, pues lo intenté poner en marcha en el ayuntamiento y no lo conseguí. Estuve 2 años luchando, peleando, y no conseguí. Sí que conseguí la contabilidad analítica, pero no el presupuesto en base cero. Había que aprobarlo, no digo a ojo, pero casi a ojo de buen cubero. No había forma. Bueno, os estoy metiendo en ese rollo del ayuntamiento. Yo recuerdo, fijaros, os cuento una anécdota con Paco Alaba. Otra de las cosas que quisimos hacer en Pamplona y lo hicimos era plantar muchos árboles por todas las calles, por todos los parques, muchos árboles. Y yo entonces teníamos un plan forestal, y yo le dije a Paco que teníamos mucha relación, yo le pasaba cosas para que él pudiera aplicarlas aquí en Tudela, y dije, Tudela entonces en la ciudad había pocos árboles, y si no me equivoco sigue habiendo pocos. Poquísimos. Si no me equivoco. Poquísimos. Y han pasado muchos años. Yo le dije, mira, te cedo el plan, lo reduces a escala de Tudela, incluso como nosotros compramos en viveros árboles a punta pala, pues oye, te puedo dejar algunos para que empieces. Me dijo, no, si en Tudela tenemos la mejana, no hace falta, ya que estamos en el campo, ya tenemos verde. Bueno, pues eran también aquellas mentalidades, y son lógicas, ¿eh? Es decir, que esto hombre, es más necesario en una ciudad cuando no tienes campo, ¿no? Y es más cerrada, más... Pero yo creo que el tema de los árboles genera, primero, oxigena el medio ambiente, da sombra en verano, o sea, yo creo que son muy útiles los árboles, pero en fin, ahora parece que empezamos a poner árboles, parece. Bueno, os cuento, nos tocó os he dicho cómo empezamos a trabajar en el ayuntamiento. Por cierto, que quiero destacar, quitando los temas, por ejemplo, por el plan de acción municipal, en el 84, que aprobamos el plan general, donde se repartían las plusvalías de los promotores y constructores, y eso era más grave, quitando muy pocos, todos se aprobaban por unanimidad. Cierto que a mí me costaba mucho pasillo, y a veces cambiar una fotocopia por otra para, bueno, que no se enterasen mucho los partidos de lo que yo pretendía en el pleno, ¿no? Pero quiero destacar esto porque, a pesar de que en el pleno había follones continuos, hubo encierros, no encierros de todos, encierros en el Ayuntamiento de Pamplona a favor de los presos de ETA, de las feministas, del aborto. No os podéis imaginar lo que era aquello.
Yo, como la policía municipal, no sé ahora, la que yo tenía no valía para casi nada, ni siquiera para regular el tráfico. Yo tenía que utilizar a la policía armada, a los grises, a los famosos grises. Y yo siempre, al que se encerraba en el ayuntamiento, venían con sacos de dormir, en fin. Yo siempre les decía, mira, os dejo un par de días, ponéis la pancarta allí, saléis en la prensa, pero a los 2 días yo os desalojo. Claro, pensaban que un alcalde de izquierda no iba a hacer eso. Y yo les decía que el salón desde donde se tira, se encerraban en el salón donde se tira el chupinazo, en el 3er piso. Que no era ninguna guardería, algunas veces venían hasta con críos allí, bueno, aquello era un cachondeo. Los insultos os podéis imaginar lo que me decían a mí, ¿no? Y cuando yo delante, en primera línea, con la policía armada, sin que no se pasara y no dieran leña, con mucho cuidado, desalojara las cosas que me decían, no a la policía armada, a mí, por ejemplo, recuerdo cuando desalojé a las feministas, cuando yo siempre he querido el papel de la mujer en la sociedad y sobre todo en la política, bueno, me dijeron que no tenía pene, en fin, yo creo que son cosas. Unos insultos tremendos, pero bueno, tenía una mochila, yo todo me lo echaba a la mochila, ¿no? Como por ejemplo, Ari Batasuna, a los 2 meses de haberme votado, me pidió la dimisión. Yo dije que por aquí, o sea, que si quieren que presentasen una moción. La presentaron, la derecha y la izquierda, pero yo con mis trapicheos conseguí que no saliese. Pero fue curioso aquello. Pero los encierros fueron de verdad que muy duros. Y recordar también, ya sé que esto os toca de lejos, pero la suspensión de los Sanfermines del 78 por la muerte de Germán, para algunos San Germán, con aquella erupción terrible, que menos mal que no hubo muertos, en la plaza de toros, con los fusiles cargados de fuego real, la plaza llena. Bueno, fue tremendo. La muerte de Germán fue en la calle, luego que se empezaron a tomar cuerpos, aquello fue tremendo. Bueno, pues, fijaros, nosotros entramos en el ayuntamiento el 19 de abril, los Sanfermines eran el 6 de julio, no había tiempo de casi nada, y había que recuperar los Sanfermines. Bueno, pues fue tremendo aquello también, un poco lo que trabajamos para recuperar los Sanfermines, pero otra vez aquí tengo que decir que, por ejemplo, el comportamiento de la sociedad civil, en este caso a través de las peñas de San Fermín y de las asociaciones de vecinos, tuvieron un comportamiento estupendo, no tanto los abertzales, pero un apoyo total para que transcurriera de la mejor forma posible el día 8, que es cuando se conmemora San Germán en Pamplona, todavía hoy, aquella muerte desgraciada, por un disparo que no fue directo, sino que fue una bala perdida, pero que mató al pobre muchacho. Y siempre el alcalde preside la corrida de San Fermín, 7. La muerte de Germán fue el 8. Y yo siempre mandaba a Camínusle a presidir esa corrida, porque si no, hubiera sido tremendo. Ella tenía mucha más mano izquierda que yo y toreaba mejor la presidencia de los toros, porque os podéis imaginar el jolgorio de lo que supone la plaza de toros de Pamplona de San Fermín, ¿no? Pero hay la tarea de las peñas y de los colectivos sociales fue importantísima para recuperar aquellos primeros Sanfermines del 79. Os cuento una pequeña anécdota. En los plenos, cuando a mí me insultaban los abertzales y algún concejal de Ribatasuna, terminaba el pleno y nos íbamos a cenar. A veces venía a la derecha, pero siempre con Ribatasuna y nosotros, al Marceliano, ¿recordáis? O sea, a los pies del ayuntamiento estaba el antiguo Marceliano, famoso por Hemingway. Bueno, pues, y allí jugábamos al mus y tal. Bueno, pues en el primer reunión del 79, el 6 de julio,
duró 5 horas y media. Imaginaros, una marcha que dura 3/4 de hora en mayor, la comparsa disfrazados, con toda la parafernalia de los danzaris, la pamplonesa. Bueno, pues fue tan largo que nos fuimos al Marcelino a merendar y echamos un bus. Mientras el reloj estaba parado, volvimos, seguimos y al final llegamos a San Lorenzo. Ya no sé a qué hora llegamos, pero llegamos. Como anécdota de que realmente las discrepancias políticas estaban en el pleno, no fuera con los concejales. Sí que recordar que eran los tiempos de las gestoras por amnistía. Eran bastante duras las gestoras por amnistía. Y eso sí que yo he tenido problemas en la calle serios, con los que nunca he tenido miedo, sin ser valiente, pero un poquito de temor. Por ejemplo, en una asamblea vecinal de San Jorge, yo noté que unos chavales jóvenes habíamos ido a explicar lo que queríamos hacer en el barrio de San Jorge, y unos chavales jóvenes me empezaron como a empujar y a aislar. Y en ese momento sí que dije, bueno, aquí cualquiera saca una navaja y no se entera nadie. Ahí sí que fue la primera y única vez que he tenido miedo, no con las amenazas de ETA. Yo sabía que si me iban a poner la cruz, me la ponían. Por lo tanto, ¿para qué preocuparse? Si tocaba, tocaba, ¿no? Pero ese día en San Jorge sí que era tan fácil, rodeado, solo, me separaron de los concejales que habíamos ido a explicar los proyectos a los que íbamos a hacer en el barrio. Estamos en la iglesia, ¿no? No había locales para juntarse entonces. Ese día sí que tuve un poquito de temor. Dije, igual me quedo aquí, no sé, pero no pasó nada. Fue solo el susto. Entonces, os termino ya el rollo del alcalde. Fui alcalde, como os digo, de 2 legislaturas y no quise una tercera, por lo que os he dicho de entrar y salir en la política. Yo no sé si es falsa modestia, y yo creo que si me hubiera presentado a una tercera legislatura, quizá hubiera salido alcalde. Porque fijaros lo que pasó de la primera a la segunda. En la primera 5 concejales. En la segunda sacamos 11. En aquella ciudad conservadora, dominada por el Opus, llena de curas y monjas, conservadora, facha, como recordáis, el guerrillero de Cristo Rey. Pasar de 5 a 11 no estaba mal. O sea, yo creo que podía haber salido un tercer mandato tranquilamente. Pero os tengo que decir que aunque la tarea política fue preciosa, con los primeros 4 años, no digo que me aburriese, pero tenía otros retos, que ahora os cuento. Y entonces en la segunda legislatura, que yo había reforzado mucho mi lista, con una pelea feroz con el partido, porque el partido me quería colocar a unas personas. Yo quería colocar, no muchos, fijaros, teníamos 5, yo no esperaba sacar 11, pero esperaba sacar 9 o 10. Les dije, oye, yo por lo menos quiero meter a 4, no eran muchos más, ¿no? Pues no hubo forma. Al final me metió el partido 4 y yo le advertí a Gabriel, le dije, mira, y hablé con cada uno de esos 4 y les dije, no tengo nada contra vosotros, pero yo cuando organice el ayuntamiento en la segunda legislatura voy a dar responsabilidad a los que yo he elegido, que eran profesionales de corte urbanista, de corte económico, y eso hice. En la segunda legislatura troceé el ayuntamiento, que todavía, por cierto, es curioso, fijaros, se han pasado alcaldes por Pamplona y todavía sigue la misma organización, cierto que bastante oxidada, pero ahí está, no lo han cambiado. Dividí el ayuntamiento en 3 áreas y puse a un concejal delegado
que ya conseguí que cobrasen un sueldo, porque se dedicaban también full time a la tarea del ayuntamiento. Y yo me liberé de las tareas más ordinarias y cotidianas del ayuntamiento para 3 cosas. Una, meterme con la Caja de Ahorro Municipal, que me había avisado el Banco de España que las cuentas estaban un poco justitas, como luego explotaron, recordáis, todas las cajas que las hemos pagado con nuestros impuestos. La Caja de Ahorro Municipal, resolver el tema de la comarca de Pamplona y resolver los ayuntamientos. Y entonces empiezo lo de la Caja de Ahorro Municipal, no os lo cuento porque al final se la tragó la grande, la Caja de Ahorros de Navarra, y luego la crisis tragó la grande. Curiosamente, el mundo es así, ¿no? El pez gordo se come al pequeño y la Caixa se comió a la Caja de Ahorros de Navarra, con el despilfarro final. Todavía hay 1.000 millones de la Caja de Ahorros de Navarra que está sin explicar. No 1 ni 2, 1.000 millones, que son muchos millones. Bueno, pues, y fíjate, es curioso. No os cuento más de la Caja de Ahorro Municipal, solo os cuento un detalle. La caja era pequeñita, muy modesta, aunque en el mejor edificio de oficinas de Pamplona, el mejor, el que está en la esquina junto a Baluarte, ese verde, el mejor edificio de Pamplona de oficina, precioso, que curiosamente, fijaros qué tiempos también, qué poco respeto al patrimonio artístico, se hizo sobre un rebelión de la muralla. Se deshizo el rebelión y se implantó Urmeneta, el edificio que entonces era director de la Caja de Ahorro Municipal, y se hizo el edificio, perdón. Bueno, pues, como no teníamos tamaño ni técnicos, porque en aquel momento, recordar, estamos hablando de los años 70, finales, las cajas solo tenían un negocio, las hipotecas. No había más productos financieros. Y por lo tanto, era fácil, ibas tú allí a Bacharico, como pidiendo perdón, oye, que quiero un crédito. Y te metían el seguro, te engañaban como un chino. Bueno, total, que como ese era el negocio, y yo ya veía que ese negocio iba a terminar en las hipotecas, porque además se iba a meter la gran banca que hasta entonces no había entrado en ese terreno, que eran las libretas y las hipotecas, casi eran mercado cautivo de las cajas de ahorro. Entonces establecí negociaciones curiosamente, con la Caixa, que era la caja más importante de España y la más profesionalizada. Y esta tenía productos financieros, cantidad. Hicimos un convenio y empezamos a vender, entre comillas, en la municipal, productos financieros que, por cierto, enseguida nos copió la grande, la de Navarra. Y al cabo de los años, la Caixa vino a comprar por 2 euros a la de Navarra. Esa es la historia financiera de las entidades de Navarra. Bueno, pues os decía que en la segunda legislatura mis concejales les di la firma, firmaban todo. Yo solo les leía la cartilla cuando venían, oye, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver, vamos a juntar el poco dinero que tenemos y vamos a ver cómo lo repartimos. Ahí sí que tuve algún pequeño roce con mis concejales. Todos eran del PSOE, alguno independiente. Bueno, pues en el ámbito de la comarca se estaba dando, cuando yo aterricé en el ayuntamiento en el 79, una anomalía democrática. Había un viejo servicio municipal de aguas de Pamplona que estaba dando, con ese profesional que os he dicho, Paco Galán, que estaba dando agua a los pueblos de la comarca. Pero yo siempre he defendido que tiene que ser compartido ese tema, no desde el ayuntamiento de Pamplona. Y por lo tanto, la idea de comarca estaba clarísima para prestar servicios fundamentales a los ayuntamientos, pequeños o grandes de la comarca. Ya había ayuntamientos grandes, Burlada, Villava, Barañáin, y por lo tanto tenían que ser corresponsables en la gestión política y administrativa de esas infraestructuras.
y montamos la mancomunidad, fijaros con qué ingenuidad, para no levantar muchas ampollas, aunque desde el principio queríamos que fuera integral, prestadora de un montón de servicios públicos, le llamamos Mancomunidad de Aguas de la comarca de Pamplona, para que con lo de aguas colase un poquito mejor, porque tanto estaban necesitados de agua limpia y sobre todo de agua sucia, que bueno, había unos pozos impresentables, así estaban nuestros ríos, el río Árabe en concreto. Por lo tanto, me costó, pero bueno, conseguí convencer a ciertos ayuntamientos y concejos de la comarca de Pamplona y montamos la mancomunidad. Este año celebra sus 40 años y presta ya un montón de servicios, todos menos el importante, que en aquel momento no era el momento oportuno político de plantear, que es la planificación urbanística. No puede ser que Villava se desarrolle con los servicios de Pamplona, que Barañáin se desarrolle con los servicios de Pamplona, pero en fin, no se pudo hacer, no se ha hecho y yo creo que no sé si se hará alguna vez. Ojalá se haga ese tema. Eso era... Se me ha pasado el tiempo. No, quedan 10 minutos. Y me fastidia cortarte porque... Pero si no he dicho nada todavía. Una exposición tan sincera, tan cercana y tan... ¿Me dejas? ¿Me dejas? No, te dejo. La verdad es que si querías preguntar de algo, pues... No, luego... Espera, a ver si encuentro la hoja. Esto de las hojas... Tranquilo, que si te vamos 10 minutos tampoco pasa nada. No, mira, es que había apuntado 2 cosas para que no se me olvidasen. He dejado un montón de cosas sin comentar, pero bueno. Bueno, luego también montamos la Federación de Municipios. Ah, sí. Bueno, que era, primero, si os fijáis, la gente cree que los partidos políticos, cuando llaman a una persona para que vaya a ser concejal, le forman. Y no es verdad. Te lanzan al ruedo y tú haz lo que puedas. Por tanto, la federación, que era reunir a todos los ayuntamientos y concejos, era prestar en primer lugar formación a los concejales, segundo, información, y luego, no hay que olvidar, era un frente contra el gobierno de Navarra para sacarle dinero, recursos económicos, que es el enorme y constante problema de los ayuntamientos, porque seguimos teniendo impuestos poco importantes. Los directos y los indirectos, ¿quién los cobra? Ahora que estamos en la campaña de la renta, el gobierno de Navarra, y luego tú tienes que ir de pedigüeño a que te den dinero. Y ahí esa fue la pelea de la federación, y ahora tiene una vida estupenda, ¿no?, para tratar montones de servicios públicos, y estoy encantado de cómo funciona tanto la federación como la comunidad. Y yo con esto termino en el ayuntamiento y os digo un poco lo que quiero deciros respecto a lo que estamos, que es la campaña electoral. Bueno, pues también montamos, cuando yo llegué al ayuntamiento, recordar que nuestra generación es analógica, no es digital. No había un ordenador. Pues montamos una sociedad municipal, ANISA, que era para formar y poner mecanismos de que los ayuntamientos consiguieran ordenadores, programas y pusieran en marcha incipientemente su informática. Todavía sigue funcionando muy bien ANISA. Bueno, pues lo que os quería decir de las elecciones. 2 cosas. Bueno, no sé. Ahora, desconfiar de aquellos que prometen rebajar impuestos. Si queremos tener educación, sanidad, con todos los fallos de las listas de espera, de los centros de atención primaria, con todos los problemas que tenemos, y muchos, pero hay que tener una sanidad pública como la que tenemos en Navarra, educación, servicios sociales, ¿y eso cómo se financia?
con impuestos y a ser posible que paguen más los que más tienen. Ahí hemos avanzado todavía poco, pero hay que seguir machacando esto. Por tanto, aquellos que dicen que van a bajar impuestos, no os fiéis mucho, porque algo van a recortar del estado de bienestar. El ejemplo es Ayuso. Privatizar, privatizar y privatizar. Luego también, respecto a los programas, ¿vosotros creéis que estas elecciones van de Sánchez o Feijóo? Es un cuento chino. Esto no va de ellos. Va de quién va al Ayuntamiento de Tudela y qué dice que va a hacer. Por escrito, que se moje. A esos son los que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dicen los concejales? Y apuntarlo. Seguirlos y al cabo de 4 años decir, oye, que esto no lo has hecho. Pero no al cabo de 4 años, a lo largo de los 4 años. Y yo creo que estamos demasiado inmersos en una campaña en la que todo es Sánchez, Feijóo y sobre todo Bildu. Yo con todo respeto quiero comentar el tema de Bildu, si me dejáis. Y yo creo que choca con una conciencia ciudadana normal que asesinos de ETA, que son lo que son, asesinos, estén en la lista municipales. Pero también es cierto que Urarburu, que metió la mano, pagó mucho poco, estuvo en la cárcel y ahora es un profesional en Madrid de Derecho. Carrera, por cierto, que la terminó en la cárcel. Yo creo que una persona que es condenada, tenemos que ser conscientes de que está perfectamente rehabilitada para ejercer sus derechos de ciudadanía. Nos guste o no nos guste. A mí me repugna. Pero tengo que entender, cuando dicen algunos, pues se les legaliza. ¿No? Tienen legítimo derecho a estar. Han cumplido. Por lo tanto, yo creo que esta es una forma de atacar unos a otros, en este caso, Bildu, con la excusa de Bildu, la derecha Feijóo a Sánchez. Sin recordar qué hizo la derecha por eliminar a ETA. Nada. Entre la sociedad civil y el Partido Socialista, con algunos errores, el fenómeno de los GAL fue impresentable, se fue la mano. Pero hay que entender, cuando te matan a uno de los tuyos cada 2 días, hay que estar ahí metido. Yo que he ido a muchos funerales de víctimas de ETA en Pamplona, me tiraban pesetas, me insultaban. Pero a mí que me iba aquello, ¿no? Yo iba a corresponsabilizarme con las víctimas. A pesar de eso, yo creo que hay que aceptar que estén en la lista, mucho más con este gesto que han hecho hoy, diciendo que los que estén con motivos de sangre no van a tomar posesión de sus concejalías. Algunos dicen que no se lo creen, y yo me lo creo, porque se han dado cuenta que políticamente no les conviene a Bildu, no al PSOE, a Bildu no le conviene eso. Y luego, la tercera cosa que os quería decir respecto a las elecciones, comprendo que a veces no tenemos criterio político claro y no sabemos a quién votar y ni si vamos a votar. Primero hay que votar, recordar los años que hemos estado algunos sin poder votar, en blanco, en negro, en rojo, en verde, como queráis, votar. Y luego analizar un poco, no digo profundizar, analizar un poco lo que dicen que van a hacer. Sabéis que hay demasiadas promesas electorales, demasiadas, que no se van a cumplir. Y el que lo dice, mirándote a los ojos, sabe que no las va a hacer. Eso es lo que tenéis que mirar a la hora de votar. Luego votar a quien queráis, ideológicamente os vaya mejor. Pero pensar en los fenómenos populistas de Europa y del mundo, que están creciendo como nada. Bueno,
como los cardos silvestres. Pensar en el fenómeno de Estados Unidos que os he dicho antes. Trump, que se cargó el Capitolio, se vuelve a presentar y lo van a seguir votando. En un país donde más pobreza hay y la gran riqueza como Estados Unidos. Unas desigualdades feroces. Por lo tanto, no todos somos iguales. Aunque en esto de la campaña parecemos que todos somos iguales. Y no estoy haciendo campaña por nadie. Lo haría muy a gusto si me dejaran, pero creo que por respeto a los anfitriones no debo. Porque no todos los políticos son iguales. Aunque metan la pata, son muy distintos. Vale, pues ¿alguna pregunta o alguna opinión? Bueno, gracias por la charla. Hemos aprendido mucho del contexto histórico español. Tenía dos preguntas para usted. Una es la que ha hablado al inicio, que hay una fecha concreta para el inicio de la transición. Es cierto que los historiadores no se ponen de acuerdo cuando finaliza la transición. Me gustaría saber cuál es la fecha que usted pone para dar por finalizada la transición. Y la segunda pregunta estaría relacionada con el tema muy candente de la financiación municipal. Hay un debate en Tudela acerca de, aparte de los recursos que podemos aportar los ciudadanos al ayuntamiento tudelano. El debate está si a través de instrumentos adicionales, como puede ser la famosa carta de capitalidad, puede influir o no en las aportaciones que se pueden dar y financiar el ayuntamiento. ¿Cuál es su posición, si la tiene, sobre carta de capitalidad o la gestión que se está haciendo desde el Gobierno de Navarra a la hora de redistribuir de una forma diferente, no teniendo en cuenta este punto? Esas serían mis dos preguntas. Pues mira, las dos preguntas son interesantes, la segunda más que la primera, porque no te puedo decir en dónde poner la fecha del final de la transición. Para mí, la transición termina con el gobierno de Felipe González. Para mí, pero es un tema muy personal. Quizá me puede ser socialista, quizá, no lo sé, pero creo que intento ser objetivo. Yo creo que la transición realmente no se termina nunca. Convertir un país que no es demócrata, España no es demócrata, no lo ha sido en un periodo muy pequeño histórico. No caló en la población porque todavía íbamos con los paragatas, una sociedad rural, analfabeta. Era difícil que calase la idea que propiciaron las diversas repúblicas. Hoy, después de tantos años del 78, yo tengo que reconocer tristemente que este país no es demócrata. Nos costará generaciones. Yo no sé si nuestros nietos, fíjate ya nuestros hijos, nuestros nietos serán demócratas. Demócratas con todos los defectos y sabiendo que es una forma de convivencia que es la mejor posible hasta ahora que nos hemos dado. Pero que yo creo que es la única válida, en la que, si recordáis lo que os he dicho de la definición de la RAE de ciudadanía, es participar en las decisiones políticas de tu ciudad, de tu región, de tu país. Por lo tanto, creo que hay mucha labor pedagógica para intentar que este país sea demócrata. Ahora tenemos un problema que afecta directamente a la democracia, que son la digitalización. Los jóvenes están con esto todo el día. Yo no sé si esto es un buen ejercicio democrático. Mucho menos las redes sociales, en las que yo te puedo insultar y no pasa nada. Son épocas difíciles estas para la democracia. Independientemente de los actores políticos actuales, que lo son y muchos, yo creo que algunos son nefastos. No voy a decir nombres, ni partido político. Por lo tanto, ¿cuándo finaliza la transición política? Cuando seamos demócratas.
yo no lo veré. Cumplo 81 en agosto, o sea que por lo tanto no veré esa democracia en los colegios y en los chavales. Solo veo agresiones sexuales, violencia sexual con la mujer, solo veo violencia en el fútbol, veo violencia por demasiados sitios. Por lo tanto, no te puedo decir. Respecto al segundo tema, bueno, no sé si te he contestado la primera. Sí. El segundo tema es que es lo mío. Cuando montamos la federación, allá por los años 80 al comienzo, la primera pelea, como os he dicho, es llamar a la puerta del gobierno, al que tenía el dinero, y decir, oye, aquí estoy yo, que presto una serie de competencias y no tengo un duro. Y mis ciudadanos de Pamplona o mis ciudadanos de Tudela pagan impuestos directos e indirectos que te los chupas tú. Tienen que volver a esos ciudadanos. Por lo tanto, se llame capitalidad, o se llame redistribución, o se llame fondo de cooperación municipal, me da lo mismo. Por lo tanto, yo ya, no tanto como yo peleé desde la federación para todos, pero desde la órbita tuve muchas críticas en el Ayuntamiento de Pamplona diciendo que me dedicaba más a la federación y a la mancomunidad que al Ayuntamiento de Pamplona. Yo luché muchísimo por la capitalidad de Pamplona. Pamplona presta unos servicios que sufraga Pamplona, los ciudadanos de Pamplona, y que los utilizamos todos. Tiene derecho a cobrar parte de ese dinero. Se llame capitalidad o se llame como se llame. Lo mismo Tudela con la comarca de la Ribera. A otra escala, pero lo mismo. Por lo tanto, cuando la derecha quita la capitalidad, y a veces también la izquierda, desgraciadamente, pues cometen un error democrático tremendo. Mira, yo estuve peleando por la capitalidad, yo estuve 8 años en el ayuntamiento. Los 8 años, desde el minuto cero. Ya os he dicho en mi conversación con Del Burgo y con mi plan de acción municipal y con deuda, porque aunque os parezca, y esto la derecha lo vende muy bien, que endeudarse es malo, ¿qué hemos hecho nosotros para conseguir nuestra vivienda? Ir a un banco a tener un piso, ir pagándolo mientras lo vives en tu piso. Yo siempre he defendido que la deuda es, yo hago un parque en un barrio, y en cuanto lo termino, van las madres con los niños, los padres, lo utilizan los mayores, se sientan en los bancos, ya lo irán pagando en los sucesivos años de la emisión de la deuda. Por lo tanto, no es que defiendan endeudarse, hay que endeudarse con cabeza, pero hay que endeudarse porque no tenemos dinero. Yo qué más quisiera que haber comprado el piso que yo compré con el interés, como os he dicho, al 18%, haber tenido un bolsillo, toma, oye, están amigos. Hay que endeudarse. Por lo tanto, la capitalidad me parece justa. La prueba es que en cuanto yo dejé el ayuntamiento, en el año 87, rápidamente al alcalde de derechas le dieron la capitalidad. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad con un gobierno de derechas. A mí me la negaron durante 8 años. Y Tudela debiera pelear por una capitalidad a su escala, porque presta unos servicios importantes para la comarca de la Ribera. A ver, más palabras, por favor. Levantar un poco para hacerme una idea de lo que vais a preguntar, por acotar un poco el tiempo. Bueno, momentos sobre uno. Bueno, si hace falta, perdón, Jesús, le pedimos a la iglesia que nos deje un ratito más. Sí, no, sin ningún problema. Me parece interesante lo que dices de la Carta de la Capitalidad, pero yo quiero hacer una puntualización. Creo que hay mucho nombre y falta. Yo lo voy a presentar, soy Olga, del Partido Socialista, candidata a la alcaldía de Tudela. Estoy todo el día arriba y abajo con el tema de la Carta de la Capitalidad. La capitalidad al final es un modelo de financiación que tiene el Gobierno de Navarra, por supuesto, con Tudela. En los últimos años el incremento ha sido del 58%, y yo creo que la capitalidad tiene una parte de estatus social
de reconocimiento más que de nombre. Entonces, yo creo que el reconocimiento también a veces tenemos que ganárnoslo. Estos días he ido mucho a la Ribera a hablar con otros compañeros y compañeras del partido que presentaban las candidaturas y me da muchísima tristeza escucharles la manía ya que les da venir a Tudela por la dichosa carta de capitalidad. No sé si me entendéis. Creo que es un reconocimiento que creo que los tudelanos y las tudelanas nos tenemos que ganar. Y le quito el nombre. Hay un modelo de financiación claro, importante, el 56% en estos 4 últimos años que Tudela ha conseguido más de gobierno de Navarra, 16 millones de euros. Y creo que nos perdemos en el estatus. Creo que la carta a la capitalidad nos las tenemos que ganar como tudelanos y tudelanas. Y que la gente de los pueblos no diga, venga a Tudela que yo vengo, gasto, pago parking, pago café, pago compras. Y sin embargo se tiene que escuchar que es un gasto para la ciudad de Tudela. Por eso creo que profundizar, y me veis que lo hago con pasión porque de verdad que defiendo el reconocimiento y que la gente nos aprecie, tengamos ese reconocimiento porque lo estamos haciendo bien para el resto de personas que viven en la ribera y que entiendan que Tudela es el motor, pero no tenemos que vivir confrontados, todo lo contrario. Por eso reivindico el reconocimiento desde el estatus social. Y quito ya el nombre porque creo que al final nos conduce, o al menos esa es mi opinión, no sé qué piensas tú respecto al nombre, Julián, porque estamos confundiendo muchas veces, yo creo, con el tema del nombre. Bueno, mira, hay un tema que es fundamental, hay que ser solidarios con todo el mundo. Por lo tanto, también con los ayuntamientos que no tienen capitalidad. Nosotros siempre hemos perseguido, que hay pueblos que tienen derecho, se llame como se llame, a un plus por los servicios que prestan. Pero eso no quiere decir que todo el dinero, ese era, a mí me criticaban, porque yo parece que pedía dinero para Pamplona y se lo quitaban a otros ayuntamientos. Hay que ser solidarios. Mira, te digo un ejemplo. Los ayuntamientos, unos con otros, no suelen ser solidarios. Cuando os he dicho que nosotros pusimos con el viejo servicio municipal de aguas de Pamplona, que lo financiaba Pamplona, lo pagaban los ciudadanos de Pamplona, no los de Villama, Burlada y Barañáin, pusimos en marcha el canon de saneamiento. Yo les pedí a los ayuntamientos con los que yo quería formar la comarca que lo pusieran en marcha. Cero pelotero, solo lo puse en marcha yo en Pamplona. La solidaridad de los ayuntamientos no hay que confiar mucho en ella. Somos humanos y parece que defendiendo lo tuyo no defiendes el interés general. Y el interés general es de todos, hay que compartirlo. Y me parece bien lo que has dicho, que hay que ganárselo. Pero hay que ganárselo haciendo las cosas bien, siendo eficaces, prestando servicios eficientes y exigiendo a la sociedad civil que apoye esas reivindicaciones. Y no sé qué más decirte, porque yo firmaría la capitalidad hoy, ahora mismo, no hay que firmar, ahora mismo. Pero con ese fondo de colaboración municipal al resto de los ayuntamientos. Más preguntas. Bueno, momento para que no haya ninguna más. Yo creo que de la historia pasada también hemos tocado aspectos muy concretos, cosa que me parece estupendo. También me parece estupendo que veo caras que normalmente no solían venir a la escuela social, lo que nos alegra también. Es por la fama del alcalde. Nos alegra también porque de alguna manera esto es plural y queremos dar voz a todas las personas y a todas las ideas desde el punto de vista del respeto hacia las de los demás. Y en ese aspecto pues estamos contentos. Y si no hay nada más... ¿Me dejas decir? No observo, dos cositas más. Breve, voy a ser breve. No, yo sufro por Sofía, que es la que tiene que cerrar. Bueno, si quieren nos quedamos a barrer nosotros. No nos importa, nosotros caen los anillos. Bueno, lo que os quería decir es que la verdad que estas charlas
teníamos que repetirlas más y quizá os he hablado más de los ayuntamientos y menos de la transición. Ahora me voy a mojar. Yo no me atrevería a decir que la transición política española ha sido modélica, pero se estudia en los centros de estudio, se ha exportado a muchos países y yo creo que es una buena transición política, con todos los errores. Fijaros, os cuento una anécdota. El partido me dijo, tienes que ser senador. Yo, senador, os digo mi definición y me permitís que sea un poco cachondo. Ser senador en este país, hoy, mucho más cuando fui yo senador, es ser canónigo de Roncesvalles sin decir misa. Fijaros qué obligación es. Si encima no dice misa, bueno, no vale para nada, desgraciadamente, y fue una cámara que se forzó que saliese en la Constitución, que no tiene competencias, pero sí tiene una importante, que es el ámbito territorial. Ahí podía dar un juego a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, pero no ha cumplido. Solo cumple, y me permitís otra botada, para que los partidos coloquen a su gente cobrando un sueldo. Sé que esto es muy duro, pero es lo que opino. Es lo que opino, desgraciadamente. Yo he sido senador y tuve la suerte, además, de como me metieron, yo creo que por las Bardenas, por el polígono de tiro, me metieron en la Comisión de Defensa. ¿Os imagináis? Yo, alcalde socialista, siendo portavoz del PSOE en el Senado de Defensa. Bueno, el interlocutor era un tío de Alianza Popular que sabía de misiles, tierra-aire, cota baja, cota arriba. Tenía ni idea. Me tuve que empollar los presupuestos con la colaboración de Narcís Serra, alcalde de Barcelona, y entonces ministro de Defensa, el que hizo la reforma del ejército en España, fundamental. Y bueno, pues me apoyaba el presupuesto como siempre, llevándome los cacharros a casa, y al final discutía con el militar, que era militar, era teniente coronel, sobre los misiles de cota baja y cota alta, y cosas. Bueno, pues, pero eso me permitió ser de la delegación del Congreso Español, miembros de la OTAN. Eran los años de Gorbachov, recordaréis la perestroika de Gorbachov. Y viajé bastante por el mundo como miembro de la Asamblea de la OTAN. Y para mí fue un aprendizaje importante. Y quiero reconocer el giro que ha hecho, no tanto la policía, pero sí el ejército. Ahora, si os fijáis, nuestro ejército, ¿dónde está? O en misiones humanitarias, en diversos momentos de guerra por el mundo, o colaborando como miembro responsable de la alianza de la OTAN con miembros, con soldados, jefes e instrumentos. Yo recuerdo, claro, sois muy jóvenes algunos, cuando Felipe dijo, la OTAN de entrada no. Claro, y como queríamos entrar a Europa, en el año 86 conseguimos ya igualarnos a Europa, al menos nominalmente, no así en cuanto a calidad democrática y al bienestar social. Bueno, pues nos dimos cuenta que si queríamos entrar en el reparto del dinero, había que entrar en las obligaciones, luego había que entrar en la OTAN. Y de repente, en un mes nos dijeron, recorrer los pueblos que vamos a entrar en la OTAN. Te puedes imaginar lo que fue aquello, predicando la OTAN en Navarra, pueblo a pueblo. Fue tremendo aquello. Pero yo creo que hizo bien España, además de que era necesario, para entrar en la Comunidad Europea, era necesario entrar en la alianza. Ya sé que estas cosas, desde alguna óptica de izquierdas, suena mal. A mí no me suena mal. Yo creo que hay que ser responsable. O sea, no se me caen los anillos por defender la OTAN. En absoluto. En absoluto. Bueno, y luego también os quería decir, ya poca cosa más, poco más que si no me van a echar de aquí a pedrada, que solo recuerdo mi primer meeting, año 77, en Mérida, pueblo pequeño, como veis, de la zona media, y íbamos a intervenir Víctor Manuel Arbeloa, Jesús Malón y yo. Cada uno
vendiendo la óptica municipal, la óptica parlamentaria y la óptica de diputado Malón, era diputado de Educación de aquella Diputación con Merindades. Y el primero que se nos presentó fue el del tricornio, papeles que están autorizados. Pues a mí se me puso una cara y dije, este no lleva a Chirona, ¿no? O sea, fijaros si las cosas han cambiado. Con todos los efectos que tenga esta democracia, que tiene muchos, y sobre todo, lo más preocupante, el déficit democrático, eso me preocupa mucho. Pues aquí estamos y seguimos peleando. Por lo tanto, os aliento a dos cosas. Una, a votar el 28, como queráis, y a participar en la cosa pública. A participar. No os dé miedo ser concejal o ser... Es lo más bonito que puedes hacer, dedicarte a los demás. De verdad. Aprovecharlo. Ya termino. Vale, pues muchas gracias. Os invitamos. Muchas gracias por haber asistido y os invitamos al próximo ciclo en Vitoria 24. Con un poco de suerte, pues iniciaremos en octubre. Muchas gracias.